Vamos a ver el algoritmo Ney-Bayes. El algoritmo Ney-Bayes se basa en teorema de Bayes y como recordarán, cuando se ve el tema de teorema de Bayes, utilizamos probabilidades condicionales. Para comenzar, vamos a utilizar un ejemplo para recordar el teorema de Bayes y para esto nos vamos a apoyar en estas expresiones de la probabilidad condicional de un mensaje no deseado dado un mensaje nuevo que se recibe. Si vemos acá, estamos utilizando el teorema de Bayes para responder a esa pregunta. Utilizando los datos que tenemos a continuación, vamos a responder cuál sería la probabilidad o cuál sería la situación más probable, si el mensaje es spam o no, utilizando el teorema de Bayes. De las expresiones que tenemos acá, vemos que al sustituir cada una de las probabilidades en esta expresión del teorema de Bayes, tenemos las siguientes formulaciones, las cuales para el primer caso nos daría una probabilidad como vemos acá de 0.60, y si nosotros tomamos el, los datos para evaluar si no es spam, la probabilidad condicional de que no es spam dado el mensaje, si ustedes ven aquí estoy poniendo los datos, al sustituirlos, esto me daría 0.40. Entonces aquí tendríamos una probabilidad de 0.40, en el otro caso 0.60. Entonces, utilizando el teorema de Bayes, en este ejemplo, vemos que de acuerdo a la probabilidad, es más probable que el mensaje sea clasificado como spam, dado que tenemos un mensaje con ciertas características. ¿Qué pasa si nosotros ignoramos la división? Si ustedes observan, al aplicar teorema de Bayes para clasificar este mensaje, vemos que el denominador es el mismo en el que tenemos la probabilidad del nuevo mensaje. Si nosotros quitamos el denominador y solamente nos quedamos con el puro numerador, que es la aplicación de la regla de la multiplicación, vemos que el resultado, aunque numéricamente hablando es diferente, pero la conclusión sería la misma. Si ustedes observan aquí, quité el numerador, la división que era 0.4167. En el primer caso me queda 0.5 por 0.5 y 0.5 por 0.3334. Entonces aquí la conclusión, utilizando estas métricas, 0.25 es el valor más alto, por lo que es más probable que el mensaje sea clasificado como spam. Si comparamos, la conclusión en ambos casos es la misma. ¿Qué ventajas tiene quitar el denominador? Que el número de cálculos se reduce. ¿Esto por qué? Porque podemos ver que las cantidades son directamente proporcionales a las probabilidades si nosotros decidiéramos utilizar tal cual el teorema de Bayes. Es importante mencionar que estos valores rompen las leyes de probabilidad en la cual ambas tenían que sumar 1. Sin embargo, el objetivo del algoritmo es clasificar los mensajes, no calcular las probabilidades. Por lo tanto, si nosotros podemos ignorar esa división, esto significa menos cálculo. Aunque la probabilidad ya no son precisos, la conclusión es la misma. Por esta razón, cuando nosotros utilizamos esta expresión sin el denominador,
en lugar de tener un símbolo de igualdad, utilizamos el símbolo de proporcionalidad, indicando ahora que la probabilidad de que sea spam dado el nuevo mensaje es directamente proporcional a la probabilidad de que sea spam por la probabilidad condicional del nuevo mensaje dado spam. Ahora, ya que vimos este ejemplo a manera de recordatorio, vamos a utilizar ahora esas expresiones para evaluar esta probabilidad condicional para un mensaje que contiene solamente una palabra. Aquí lo que nosotros queremos concluir es que el mensaje que estamos recibiendo se clasifica como spam o no, dada la palabra que estamos recibiendo. Aquí ustedes pueden consultar en este enlace esta tabla con los datos que estoy mostrando y vámonos a ver cómo evaluaríamos esta probabilidad. Tenemos tres mensajes. Los tres mensajes ya están clasificados. Por ejemplo, el primero está clasificado como spam. El segundo está clasificado como spam también. Y el tercero no está clasificado como no spam. La pregunta es, ¿cuál sería la etiqueta del cuarto mensaje? Dado que recibimos esta palabra secret. La forma de proceder acá va a ser de la siguiente manera. Si ustedes observan la información que tenemos, nosotros podemos calcular la probabilidad de obtener un mensaje que sea spam de la siguiente forma. Si de los tres mensajes que yo ya vi, dos son spam, entonces la probabilidad de que sea spam un mensaje es de 2/3. Eso es por un lado. Por otro lado, nos centramos en la palabra. Acá tenemos la probabilidad de la palabra secret, dado que el mensaje es spam, calculada como 0.57. ¿Esto cómo lo obtuvimos? Si vemos acá, concentrándonos solamente en los mensajes que son catalogados como spam, tenemos un total de 7 palabras. Aquí tenemos 4 más 3 son 7. De las 7 palabras, ¿cuántas tiene la palabra secret? Que es la que estamos recibiendo en el nuevo mensaje. La palabra secret aparece en este caso 4 veces. 1, 2, 3 y 4. De ahí la probabilidad condicional de secret dado spam. Ahora, si recuerdan, utilizando la expresión de la probabilidad condicional directamente proporcional a spam dado nuevo mensaje por la probabilidad del nuevo mensaje dado que es spam, multiplicamos simplemente las probabilidades. Y esto nos da una estimación de la probabilidad o como una estimación de esa probabilidad. Entonces, por ejemplo, para este caso, vemos que la probabilidad de que el mensaje sea spam, dado que recibimos esta palabra, es de 0.3810. Si evaluamos la otra probabilidad, ahora, ¿qué probabilidad tendríamos de que el mensaje no fuera spam, dado que recibimos esta palabra secret? Procederíamos de manera similar. Por ejemplo, la probabilidad de que un mensaje no sea spam es de 1/3. Recuerden que tenemos tres mensajes. De los tres, solamente uno no es spam. Ahora, de este mensaje que no está catalogado como spam, voy a marcar aquí en color celeste. ¿Cuántas palabras tengo en total en este mensaje que es spam? Tengo 1, 2, 3 y 4. Y de esas 4 palabras, ¿cuáles contienen la palabra secret? En este caso solamente es una. Por lo tanto, en este caso,
Nuestra probabilidad condicional, tenemos en total, aquí voy a marcar, las palabras que están en no spam son 4. Y de las 4, ¿cuántas tienen la palabra secret? Vemos que secret solamente está presente una vez. Por lo tanto, la probabilidad de obtener esa palabra secret, dado que el mensaje es spam, es de un cuarto en este caso. Con esto, la probabilidad que nosotros estamos buscando, la encontramos como el producto de estas dos probabilidades. Y esto nos daría 0.0833. Si evaluamos las dos, bueno, no son probabilidades, son una estimación de la probabilidad como una relación directamente proporcional a. Recuerden que quitamos el numerador de la expresión de la probabilidad. ¿Sí? Aquí lo estoy mostrando. Entonces, acá, al evaluar estas dos cantidades, simplemente nos fijamos en cuál es la probabilidad, en cuál es el valor más grande, mejor dicho. En este caso es más grande, es de 0.38, que corresponde a la estimación de la probabilidad de spam, dado así que, por lo tanto, este mensaje nuevo, que no sabemos, lo estaremos clasificando como un mensaje que es spam. Ahora, vámonos al siguiente caso, en el que tenemos varias palabras. Ahora sí, estamos hablando de un mensaje y el mensaje lo estamos viendo como un conjunto de palabras, de varias palabras. Acá, si revisamos los datos que tenemos acá, que también lo pueden ustedes consultar en esta hoja de cálculo, nosotros tenemos ahora 4 mensajes ya clasificados. 2 de ellos son spam y 2 no son spam. Queremos clasificar el quinto mensaje que tiene el siguiente texto. Secret place, secret, secret. Entonces, lo que nosotros haríamos en este caso sería, vamos a, vamos a tomar cada una de las palabras y vamos a contabilizar en la etiqueta que estamos evaluando. Por ejemplo, si vamos a evaluar el primer caso, quiero saber, quiero estimar la probabilidad de que el mensaje sea spam, dado ese mensaje. Eso es equivalente a clasificar o saber cuál es la probabilidad de que sea spam, dado que tenemos, en este caso, 4 palabras. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos
El mensaje tiene cuatro palabras, ahorita las voy a enumerar. Acá, la primera es secret, la segunda es place, la tercera es secret y la cuarta es secret. Entonces acá lo que vamos a hacer es proceder de manera similar a lo que hicimos en el caso de un solo mensaje. Cuando teníamos solamente un mensaje, nos fijábamos en la categoría de interés. Pues en ese caso me interesa evaluar la probabilidad de que sea spam. Aquí lo estoy marcando, dado este mensaje. Entonces acá lo que voy a hacer es contabilizar cuántas palabras tengo en total para estos dos mensajes spam. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. De estas siete palabras, voy a buscar en primer lugar la palabra secret. Estoy poniendo aquí en amarillo. ¿Cuántas veces aparece en los mensajes que están clasificados como spam? Secret aparece aquí una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Por lo tanto, la probabilidad condicional, en este caso de la palabra secret, dado que el mensaje es spam, es de cuatro séptimos. De manera análoga, si yo me voy con la siguiente palabra, place, evaluaría la probabilidad condicional, en este caso, de obtener la palabra place, dado que el mensaje es spam. Acá contabilizamos place, cuántas veces aparece en el conjunto de palabras de los mensajes que son spam. Ustedes ven aquí, place aparece solamente una vez. Aquí le voy a poner el uno. Por lo tanto, aquí la probabilidad sería de uno entre 7. La siguiente palabra, que es secret, ya habíamos visto anteriormente que teníamos cuatro palabras de secret. En un mensaje spam. Aquí cada una de las palabras se está tomando como una palabra diferente, aunque sea la misma. Y la otra probabilidad de que sea secret, dado que el mensaje es spam, es de cuatro séptimos. Entonces, esto, si yo le aplico la probabilidad condicional siguiendo el teorema de Bayes, quitando el denominador, esto me daría lo siguiente. Recuerden que acá, se me olvidó anotar, aquí voy a anotar. La probabilidad de que el mensaje sea spam es de dos cuartos, que acá es un medio simplificado. Entonces, ya con esta información, voy a evaluar la siguiente probabilidad, y eso sería un medio por cuatro séptimos por un séptimo por cuatro séptimos y por cuatro séptimos.
Recuerden que los medios la probabilidad de obtener un mensaje que sea spam. El de 4 séptimos es la probabilidad condicional de secret, dado que el mensaje es spam. En un séptimo es la probabilidad de obtener la palabra place, dado que el mensaje es spam. El de 4 séptimos es también la palabra secret. Y el último, el 4 séptimos, corresponde también a la palabra secret, probabilidad de secret, dado que el mensaje es spam. Entonces, de esta forma, nosotros evaluaríamos, aquí están las probabilidades que acabo de mencionar, vimos cómo las obtuvimos, al final multiplicamos. Estas serían las probabilidades y sería la probabilidad de que el mensaje sea spam dado el mensaje. Aquí el mensaje es un conjunto de varias palabras. Entonces, si ustedes revisan, lo que estamos haciendo es obtener las probabilidades condicionales de cada una de las palabras en la categoría, en este caso en un mensaje tipo spam. Ahora, si el mensaje no es spam, sería un planteamiento similar. El mensaje no es spam. En total, de etiquetas tenemos cuatro. Dos son spam y dos no son spam. Ahora, ¿cuántas palabras tenemos en en total en los mensajes que no son spam? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Tenemos cuatro, son 9 palabras en total. Entonces, este, aquí tenemos 9 palabras en un mensaje que no es spam, en palabras, en mensajes que no son spam. Recuerden que de las cuatro etiquetas en total, dos no son spam, esto nos da también un medio. Ahora evaluamos la probabilidad condicional. ¿Cuántas veces aparece secret en los mensajes que no son spam? Acá secret aparece uno, una vez. Y aquí aparece otra vez, son dos veces en total. Entonces aquí aparecen dos veces. La palabra place, ¿cuántas veces aparece? Aparece una vez. Y secret aparece dos veces y dos veces. Entonces, si nosotros evaluamos la probabilidad, multiplicamos todas las probabilidades, y aquí la probabilidad de que el mensaje sea spam es de, aquí nada más hay que corregir. Aquí no es 2 entre 7 sino más bien 2 entre 9.
probabilidad de que el mensaje no se spam dado este conjunto de palabras es de 0.00061. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad más grande? Acá es de 0.01333. Quiere decir que bajo esta información es más probable que el mensaje que estamos recibiendo sea spam. Ahora, el algoritmo se llama Bayes ingenuo porque si se dieron cuenta ahorita para encontrar la estimación de la probabilidad, estamos multiplicando cada una de las probabilidades condicionales directamente. Cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros estamos utilizando el supuesto de independencia. Nosotros asumimos que las palabras que conforman el mensaje son independientes. Que eso quizá pueda no ser cierto y se está siendo ingenuo por asumir ese supuesto. De ahí el nombre del algoritmo de Naive Bayes o Bayes ingenuo. Que si bien este supuesto puede parecer un poco creíble, en cuestiones prácticas da buenos resultados. De ahí la utilidad. Aquí ustedes pueden revisar el cómo se llega a, o por qué se utilizan esas expresiones utilizando el supuesto de independencia estadística a partir de las reglas de los conjuntos, aplicando la independencia. Eso nos permite trabajar de manera independiente cada una de las probabilidades condicionales de cada palabra en una clasificación, en una clase. De acá nosotros podemos extender, si nosotros tenemos varias palabras, o sea, un mensaje con más palabras, aplicando el supuesto de independencia, nosotros nos ocuparíamos por obtener la probabilidad de una categoría y se multiplica cada una de las probabilidades condicionales, en este caso de las palabras, dada la categoría. Entonces, resumiendo, para n palabras, nosotros aplicamos la probabilidad de una categoría por la productoria, que es la multiplicación de cada una de las probabilidades condicionales. Hay casos extremos. Esos casos extremos los vamos a abordar de la siguiente manera con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos otra vez 4 mensajes ya etiquetados. Tenemos los textos de cada uno de ellos. El quinto mensaje ahora tiene estas palabras. Si nosotros revisamos y queremos aplicar el mismo criterio que utilizamos hace un momento, nosotros, por ejemplo, en el caso de las etiquetas de tipo spam, primero contabilizamos cuántas palabras tengo en spam, cuántas etiquetas tengo en total, que son 4. Y ustedes pueden observar que acá, estas palabras code, to y unlock, en ningún momento se encuentran en el conjunto de palabras que ya hemos visto, que sí ya se están viendo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ignorar estas palabras porque eso no va a afectar el cálculo de la independencia, ya que esa información no se ha visto anteriormente. Recuerden que el hecho de utilizar Bayes ingenuo está apoyado en el uso de información que ya ha sido vista. Entonces, code, to y unlock podemos retirarlas de las ecuaciones. La palabra de que tenemos acá, de money, de si la podemos evaluar o si la incluiríamos.
Por esa razón acá es importante hablar de un vocabulario. Si ustedes revisan acá, dentro del conjunto de mensajes que estamos viendo, que son cuatro, nosotros podemos obtener el vocabulario de palabras. ¿El vocabulario qué es? Las palabras únicas, las que no se repiten de toda la información que estamos analizando. En este caso, las palabras que no se repiten son secret, party, at, my, place, money, you, now y there. En total son 9, que son las 9 palabras que tengo en el vocabulario. Entonces, como de sí está en el vocabulario, de esa sí evaluaría la probabilidad. Y aquí vamos a proceder de manera similar a lo que hicimos anteriormente. En total tenemos 4 mensajes. De los 4 mensajes, 2 se están etiquetados como spam. Por lo tanto, la probabilidad es de un medio. La palabra secret aparece 4 veces en los mensajes que están marcados como spam. Como en spam tenemos un total de 7 palabras, la probabilidad es de 4 séptimos. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a la palabra de? De está presente en el conjunto del vocabulario, sí. Pero ¿qué pasa si nosotros buscamos esta palabra en los mensajes spam? Si ustedes se dan cuenta aquí, esta palabra de no está presente. Por lo tanto, cero. ¿De cuánto sería su probabilidad? Cero entre 7 en este caso, me va a dar cero. Money en los mensajes que están etiquetados como spam aparecen 2 veces. Su probabilidad es de 2 séptimos. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la multiplicación, vemos que al tener un cero, nuestra probabilidad va a ser de cero. Entonces aquí tenemos un inconveniente para aplicar la regla. Y aquí es donde vamos a manejar de una forma ligeramente diferente estos casos extremos. Repitamos el ejercicio ahora para las etiquetas que no son spam. Tenemos un total de 4 etiquetas. Ahora, ¿cuántas palabras tenemos en spam? Habíamos dicho que son 9 en total. El vocabulario, palabras únicas son 9. Ahora me interesa como condición los que no son spam. Acá los correos que no son spam son 2 de 4, un medio. Acá vamos a poner P. Acá secret, ¿cuántas veces aparece en los mensajes que no son spam? Aparece 1 y 2 veces. La palabra de aparece una vez, the secret. Y la palabra money en los mensajes que no son spam, money no está tampoco. Entonces acá, si revisamos, tenemos el inconveniente de a su momento. Una de las probabilidades se hace cero. Ok. El secret aparece 2 veces. Aparece uno, money no aparece. Entonces acá tenemos el siguiente inconveniente. Si queremos evaluar la probabilidad de que un mensaje no sea spam dado el mensaje,
vemos que no podemos evaluar la probabilidad porque money no está presente en ninguno de las palabras de los mensajes spam. Pero sí la tomamos en cuenta porque forma parte del vocabulario. O sea, sí es información que estamos viendo o que sí conocemos de los datos. Entonces, estos casos extremos los vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a utilizar el suavizado aditivo. Aquí el suavizado aditivo es un parámetro, es un hiperparámetro que tiene como propósito poder evaluar esas probabilidades que ahorita no podemos evaluar. Ese parámetro es conocido como alfa y oscila entre un valor de 0 y 1. Vamos a estar utilizando el valor de 1 para estos ejemplos. ¿Y cómo se evalúa o cómo se utiliza este parámetro? Si recordamos en el caso de la palabra de, en los mensajes que son spam no aparecen. Con el suavizado aditivo nosotros lo que hacemos es incluir esta constante alfa igual a 1 en este caso. Y fíjense lo que hacemos. Ponemos en el numerador, sumamos alfa y en el denominador ponemos el número de palabras que tenemos en los mensajes spam más alfa por el número de palabras que conforman el vocabulario. Si recuerdan, en este caso eran 9, por 1 me va a dar 9. De esta manera nosotros podemos hacer una estimación de esa probabilidad cuando la palabra no está. Ahora, eso es para la palabra de, pero existían otras palabras como secret, que esas sí estaban. Entonces, si nosotros no agregamos la misma expresión a las palabras que sí encontramos, se van a dar cuenta que la proporcionalidad que habíamos mantenido se va a perder. Entonces, para mantener esa proporcionalidad de las probabilidades que estamos buscando, lo que le hacemos a una palabra se la vamos a hacer a todas, aunque estén presentes. Entonces, esta va a ser la expresión que necesitaríamos usar para cada palabra. La probabilidad condicional de una palabra, dado que está en una clase, es igual al número de palabras de ese tipo en una clase en específico, más alfa, dividido entre el total de palabras que están en la clase, por ejemplo en spam, más la constante alfa por el número de palabras que forman el vocabulario. Cuando nosotros usamos uno, utilizamos el nombre o el nombre que recibe este suavizado es el suavizado de Laplace. Si nosotros utilizamos un valor menor a 1, se le conoce como suavizado de Leadstone. Entonces, vamos a tomar el ejemplo que hicimos anteriormente para el cual no podíamos calcular la probabilidad utilizando el suavizado aditivo. Entonces, por ejemplo, para el caso de la probabilidad de que sea spam dado el mensaje, utilizando el suavizado aditivo, solamente lo utilizamos en las palabras, en las probabilidades condicionales. En la probabilidad de la categoría, esa no la tocamos, esa queda igual. Eso va a ser un medio, por ejemplo. Fíjense acá utilizando alfa igual a 1, tenemos el número de palabras de secret en spam son 4. 4 más 1, que es el alfa, son 5. En el denominador, ¿por qué nos queda 16? Porque tenemos 7 palabras en la clase spam más alfa por el número de vocabulario. De palabras en el vocabulario, que en este caso es 9. 9 por 1, 9. Más 7 me da 16. Si ustedes observan, en la condición spam, el denominador es el mismo. Y así va a ser.
Porque una vez que yo decido sobre la categoría en la que voy a trabajar, el numerador no va a cambiar, el denominador, perdón. El número de palabras en spam, por ejemplo, más alfa por el número de vocabularios, el de palabras en el vocabulario, que son 9. El vocabulario es común a todo, a todas las clases que nosotros tengamos. Entonces, una vez que fijamos la clase, el denominador va a ser el mismo. Y ahora sí podemos estimar la probabilidad. Y aquí me da, por ejemplo, 0.00183. Repetimos, ¿no? Pero ahora para evaluar la probabilidad, evaluar la probabilidad de que el mensaje no sea malicioso. ¿Cuántas palabras tenemos en mensajes que no son spam? Son 9. En total tenemos 4 etiquetas, 2 son spam, 2 no son spam. El vocabulario es el mismo, son 9. Alfa vamos a manejar 1 de alfa. De acá procedemos a utilizar nuestro suavizado. En este caso, pues alfa no cambia, es el mismo, es 1. Lo único que cambia ahorita es dependiendo de la clase. ¿Cuántas palabras tenemos en clase no spam? En la clase no spam tenemos 9. Alfa dijimos que sigue siendo 1. Y lo multiplicamos por el número de palabras en el vocabulario, que siguen siendo 9. Esto nos da 5 18 para secrets. T aparece una vez. Money es la que no aparece. Eso nos da un 18. Entonces, de esta forma podemos evaluar nuestra probabilidad de que el mensaje no sea spam, dado el mensaje, es 0.0051. Como vemos acá, entonces, la probabilidad más alta es 0.0018. Esto nos indica que es más probable que el mensaje sea spam. De esta manera nosotros podemos evaluar las probabilidades cuando una palabra no se encuentra en alguna de las clases, que son estos casos extremos, utilizando el suavizado aditivo. Hay diferentes algoritmos de Bayes ingenuo. El que nosotros utilizamos es el multinomial para varias clases. Tenemos Gaussiano, Bernoulli. Y como conclusión, recordemos que estamos utilizando el supuesto de independencia para evaluar las probabilidades condicionales como cantidades directamente proporcionales a la regla de la multiplicación. Utilizamos estos suavizados aditivos en ambas clases, en este caso para spam y no spam, y un recordatorio de los términos que vimos. Y en esto consiste el algoritmo de Bayes ingenuo. Gracias.